Bienvenida, bienvenido a este espacio generado por el Movimiento Pro Costa Rica, que tiene como objetivo que usted se informe, que usted tenga y ejerza su derecho al voto, un voto informado. De ahí que tengamos estos espacios de diálogo directo con los candidatos a la presidencia de la República. En ese contexto le damos la bienvenida al candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado Muñoz. ¿Por qué quiere usted ser presidente? Gracias por esta oportunidad, Pro Costa Rica, a usted, Vicky, también, colega, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad. Es importantísimo que la gente pueda conocer las propuestas de Restauración Nacional. Conforme las han ido conociendo, hemos ganado adeptos y mucha gente está pensando en votar por nosotros para el 4 de febrero. Costa Rica necesita a alguien que tenga una carga por el país, no alguien que al estar vinculado con la clase política vieja, aquella que ha decepcionado tanto a los costarricenses, aquella que ha hecho que el costarricense piense que político es sinónimo de corrupción, aquella clase política que está comprometida con sectores económicos poderosos. Costa Rica necesita ver dentro del panorama político gente que venga con una perspectiva diferente, con ideas diferentes, con ideas claras de lo que necesita el país, porque conoce el país desde sus rincones. Ese es el caso de este servidor, creo yo. Recorrí Costa Rica 11 años como periodista y lo he seguido haciendo aún después de haber trabajado en medios de comunicación. Me tocó conocer las penurias de familias que fueron víctimas de desastres naturales. Me tocó conocer de cerca historias de familias víctimas de la inseguridad ciudadana. Es decir, todo eso me ha dado, además del trabajo como diputado, donde hemos tenido una participación muy activa en la solución de problemas nacionales enfocados en la protección de la niñez, del adulto mayor y de las poblaciones más desfavorecidas. Eso me ha dado esa sensibilidad que creo yo ha hecho incluso que muchos hoy por hoy estén pensando en darnos su voto también. Usted habla de su acercamiento a las familias. En las familias, según autoridades nacionales e internacionales, se está dando una guerra donde los niños y niñas son los más afectados. ¿Qué plantearía usted como presidente para combatir la violencia infantil? Desde mi trabajo como diputado ya presenté varios proyectos de ley, he sido el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Varios de los proyectos que hemos planteado tienen precisamente la finalidad de proteger a esa niñez. Por ejemplo, debemos endurecer las penas contra quienes agredan a un niño. Eso no soluciona el problema, pero saca de circulación a la persona que está agrediendo a un niño. No le da la oportunidad de ir a la cárcel y salir pronto a agredir a otro o al mismo niño o a la misma familia. Creemos que debemos fortalecer el trabajo del Patronato Nacional de la Infancia. Eso es definitivo. El PANI no puede ser una institución donde las personas estén metidas en sus oficinas o en sus delegaciones. Debe ser una institución donde los funcionarios estén visitando las familias constantemente, dándoles acompañamiento, ayudándoles a las que tienen condiciones más desfavorables económica y socialmente hablando. Debe darse un fortalecimiento de la figura de la familia. Nosotros proponemos, ya lo hicimos en la Asamblea Legislativa, hay un proyecto de ley, pero en nuestro plan de gobierno está crear el Instituto Nacional de la Familia. Debemos fortalecer una institución que proteja a los niños, proteja a las mujeres, por supuesto que sí, proteja a la familia en general, que me parece que es algo que se ha descuidado en los últimos gobiernos, definitivamente. Se dice que la violencia engendra violencia. Si tenemos hogares violentos, es muy probable que tengamos sociedades violentas. Y en el país hay un crecimiento de la violencia que, según las autoridades, es atribuible a la presencia de crimen organizado y narcotráfico. Si nos comparamos con países vecinos, parece que Costa Rica está perdiendo la batalla. E incluso está volviendo a otros niveles de inseguridad que ya había superado o que había bajado entre el 2014 y 2018. Específicamente, ¿qué haría un gobierno suyo, liderado por usted, en materia de seguridad ciudadana? Estoy completamente de acuerdo en que todo empieza en la familia y, repito, los últimos gobiernos han descuidado la familia, han descuidado esa base de la sociedad, así lo establece la Constitución, que es la familia, y eso es lamentable. Creo que todos vivimos en familia y todos necesitamos esa protección y necesitamos fortalecer esos valores familiares que de hecho son los que han hecho grande este país
y al descuidarlos, pues vemos la situación que usted mismo acaba de mencionar. Como país debemos fortalecer definitivamente las alianzas con otras naciones que nos están dando buenos ejemplos y que nos pueden ayudar mucho, y eso se hace también incluso desde el punto de vista diplomático, mandando embajadores que no solo vayan a pasear, a vivir a otro país o a participar en actos diplomáticos, sino que sean embajadores que participen activamente en políticas y alianzas relacionadas con seguridad, relacionadas con turismo, relacionadas con comercio. Y desde el punto de vista nacional, creo que hay que darle una atención muy especial a este tema del crimen organizado. El OIJ para nosotros debería dedicarse de lleno a la investigación de crimen organizado y empezar a introducir a la fuerza pública en la investigación de crímenes comunes. Es decir, fortalecer la atención contra el crimen organizado, entrarle con fuerza al crimen organizado sin descuidar la delincuencia común, que quedaría en manos de la policía administrativa. Ahora bien, debo decir también que necesitamos tener una política seria en materia de justicia, en materia carcelaria, porque hay un sentimiento de inseguridad muy fuerte también. Cuando metemos delincuentes a la cárcel, estos delincuentes deben cumplir una condena establecida en el Código Penal, pero desde la autoridad administrativa se les deja salir pronto. Usted está totalmente en contra de que a esa población carcelaria se le den esos beneficios de Los salir. beneficios están en la ley. A todos. Los beneficios están en la ley y están muy bien establecidos en lo que tiene que ver con la ejecución condicional de la pena, cuando una persona puede salir de la cárcel después de haber cumplido ciertos requisitos. El problema es que las políticas de los últimos gobiernos, este en particular, dejó salir a la cárcel personas que demostraron que no estaban listas para salir porque salieron a delinquir. Aquí le estoy hablando de abusadores de menores, aquí le estoy hablando de asesinos que... Ahí está el otro error de la administración de la justicia. No fueron atendidos correctamente dentro de los centros penales, estuvieron ahí durmiendo, estuvieron ahí cumpliendo una condena, pero no se trabajó con ellos. Para nosotros las cárceles deben ser lugares donde la gente trabaje, donde los reos trabajen, pero también donde se trabaje con ellos para restaurarlos, para que cuando les toque salir, sea en una ejecución condicional o sea después de haber cumplido la totalidad de la condena, salgan a ser útiles a la sociedad y a devolverle a la sociedad lo que quizá en algún momento le quitaron. Debe ponerse siempre por encima la dignidad de las víctimas, la dignidad de aquella familia que quedó traumada porque la asaltaron con un arma de fuego en la cabeza, que quedó dolida porque perdió un familiar, que quedó afectada porque físicamente quizá no quedó en las mismas condiciones después de haber sido agredido o golpeado. Algunas veces se fomentan estereotipos de que ese crimen organizado y ese narcotráfico y muchos de esos delincuentes son extranjeros. ¿Usted tendría alguna política específica de migración? Mire, tenemos claro que hay de todo. Hay extranjeros y hay nacionales, y con la misma rigurosidad hay que atacarlos. En cuanto a delincuencia se refiere, hay que establecer también y hay que ser bien rigurosos con el Poder Judicial para que cumpla su labor, en el sentido de que quien comete un delito pues cumpla con lo que tiene que cumplir según lo establecido en la ley, y que cuando haya que aumentar las penas, nosotros hemos sido partícipes de proyectos de ley donde pensamos que algunas penas, especialmente aquellas relacionadas con en las que son víctimas personas menores de edad, deben aumentar las penas, aunque hay quienes no coinciden con nosotros en el Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia. En cuanto a la política de migración, yo creo que hemos sido poco agresivos en los dos sentidos, tanto en el sentido negativo como en el sentido positivo. Hemos sido poco agresivos para poner orden en materia de migración. Nosotros queremos hacer vamos a abrir en un gobierno de restauración nacional un proceso de amnistía para que en los primeros 2 años de gobierno las personas nicaragüenses o extranjeros de cualquier país que necesiten regular su situación migratoria en Costa Rica puedan hacerlo, pero tienen que ser personas que demuestren que tienen un arraigo en Costa Rica. Nosotros tenemos casos de personas que han estudiado aquí la primaria, que han estudiado la secundaria y no tienen oportunidades porque no tienen esos papeles, pero ya tienen una vida hecha acá y no han hecho mal. Ese proceso de amnistía tiene que ser el filtro también para descubrir quiénes están en el país sin hacer nada o cometiendo delitos o incluso huyendo de sus países, y esas personas que sean descubiertas, pues evidentemente si no cumplen con esa amnistía, si no tienen interés en estar en orden en Costa Rica, tener sus derechos, pero también cumplir con sus deberes de pagar el seguro y de pagar los impuestos, esas personas tendrán que ser deportadas a sus países, o bien, si tienen delitos pendientes en sus países, ser extraditados. Hablando de pagar el seguro, ¿qué medidas, pasamos al campo de la salud, qué medidas propone para hacer sostenible el régimen de pensiones? Bueno, mire, en el tema
de pensiones, yo creo que tenemos que empezar por las pensiones de lujo, disminuirlas. Nosotros pensamos en que hay que establecer un impuesto solidario para que las pensiones no superen el salario de un diputado de la República. Eso pues es un proceso extenso, es un proceso que pasa mucho por la Asamblea Legislativa, y es ahí donde también tiene que haber una participación de la Casa Presidencial. Una de las cosas que más hemos criticado de este gobierno es que ha habido una ausencia de presencia de la Casa Presidencial en la Asamblea Legislativa. Hablo no solamente, en este caso ha sido el viceministro el más presente, pero el ministro de la Presidencia tiene que estar constantemente reuniéndose con los jefes de fracción. El presidente de la República tiene que estar convocando constantemente a los jefes de fracción. Y tomemos en cuenta que muy posiblemente 2018-2022 va a ser una asamblea legislativa más fraccionada que esta, con más fracciones legislativas que esta. El presidente tiene que participar directamente, no llamarnos o no llamar a los diputados cada 6 meses o cada año a un desayuno. No, tiene que haber reuniones periódicas muy constantes donde se discuta el tema y se tomen decisiones claves también. Debe revisarse el tema de en qué se está utilizando estos fondos de pensiones, en qué se está utilizando para que se le dé el uso correcto. Muchos de estos fondos también podrían estarse usando, por ejemplo, en construcción de infraestructura o en desarrollo de infraestructura, y eso sería una inversión segura, una inversión que volvería y fortalecería el régimen definitivamente. En materia de despolitización de juntas directivas y en especial también de la Caja, ¿qué propone? Mire, es urgente que saquemos la política de las juntas directivas, que saquemos esa costumbre vieja de poner a mis amigotes políticos en las juntas directivas, que lo peor es que son normalmente personas que no saben nada de la materia, que tienen que regir a través de esa junta directiva. Por lo menos de parte de Restauración Nacional habrá un compromiso para que sean las personas idóneas. Incluso estamos preparando un proyecto de ley actualmente para dejarlo presentado antes de salir, para que, por ejemplo, las juntas directivas de los bancos, los requisitos de quienes ocupan las juntas directivas sean más rigurosos y sea gente más especializada en materia de economía. Eso tiene que ser así para las juntas directivas de todas las entidades estatales. De lo general a lo específico, la Contraloría General de la República dictaminó, ordenó que se hiciera universal el expediente electrónico. Han pasado años y en muchos de los hospitales y clínicas aún duerme el sueño de los justos. ¿Usted tiene algún planteamiento al respecto? Definitivamente, necesitamos digitalizar al 100% los servicios de la Caja. Esta iniciativa me parece que no ha caminado es por falta de voluntad. La tecnología existe, los recursos existen, y sino que lo demuestre la Caja, la que hemos criticado duramente, que está pagando 250 millones de colones por una consultoría para una reestructuración y luego paga $1 millón casi por otra consultoría que es prácticamente para lo mismo. Es decir, el dinero existe y lo que ha faltado es voluntad y ganas de hacer las cosas. No puede ser posible que una persona esté en una misma lista de espera, o más bien en 3 distintas listas de espera en 3 hospitales, precisamente por la falta de voluntad de los gobiernos de crear este expediente digital. Tenemos dentro de nuestro plan de gobierno que precisamente los servicios de la Caja estén digitalizados al 100% y que incluso las personas que no tienen acceso a internet en sus casas puedan hacerlo entonces para sacar una cita, por ejemplo, en la escuela más cercana o en la biblioteca más cercana. Eso está dentro de nuestro plan de gobierno. Pasamos a economía. Los especialistas del Movimiento Pro Costa Rica, al igual que muchos costarricenses, realmente están preocupados por el déficit fiscal y su financiamiento con deuda pública. Específicamente, ¿cuál sería su planteamiento en busca de una solución, pero tomando en cuenta proporción en aumento de impuestos y proporción para bajar el gasto público? Mire, le voy a decir, en cuanto a impuestos, mi posición ha sido esta y la he mantenido y la mantendré. Si le ponemos más impuestos a la gente, lo que va a pasar es que los mismos que ya pagan impuestos van a seguir pagando impuestos, pero van a pagar más. Y los mismos que evaden impuestos hoy van a seguir evadiendo, pero van a evadir más. Tenemos que atacar la evasión fiscal con factura digital. Precisamente hablando de tecnología, tenemos que meterle la tecnología todo lo que podamos. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, hay herramientas llamadas controladores fiscales que se convierten precisamente en los policías electrónicos para que nadie pueda evadir impuestos. Podemos pasar el impuesto de ventas al IVA
sin pasarlo al 15%, dejándolo en el 13%, sin tocar educación y salud. Y en contraposición, el gasto público hay que disminuirlo. Debemos durante 2 años congelar todo lo que tiene que ver con gastos superfluos, los viajes estrictamente necesarios. Hemos sido muy críticos de los viajes que han hecho este y otros gobiernos. Debemos bajar el gasto público también. ¿En materia de salarios? En materia de salarios creemos que debe estudiarse el tema. Usted sabe que las reformas siempre van en la línea de no tocar los que ya tienen los derechos ya existentes, pero sí pensando en los próximos que vienen, establecer privilegios o pluses más, podemos decirlo, más lógicos, quizá puede ser la palabra, sin afectar al empleado público. Creemos que el empleado público es un ejército muy favorable para nuestro país, que debe ser protegido, debe ser fortalecido, pero también creo que debe haber también de parte de todos la voluntad de colaborar y de ser parte de la solución. La reforma al sistema tributario básicamente sería o se enfocaría, según le entiendo, en la introducción de más tecnología. Introducción de más tecnología, revisar, hacer una restauración fiscal. Estamos pensando en que en los primeros, hay un error que cometió este gobierno y es prometer no tocar este tema en los primeros 2 años de gobierno. Y se le olvidó a este gobierno que los segundos 2 años, los últimos 2 años son años de campaña política. Entonces eso en términos muy ticos, ha embarrialado la cancha y ha complicado la discusión. Desde el primer día de un gobierno de restauración nacional, el tema fiscal tiene que tocarse, tienen que sentarse todas las fracciones, participando el presidente de la República, y tiene que acordarse pronto un plan de contingencia fiscal, es decir, algunas medidas urgentes que pueden ser por 1 o 2 años, precisamente para paliar la crisis. Debe redireccionarse, los superávits deben redireccionarse al pago de deuda pública. Hay mucho superávit, exagerado superávit, que no se está utilizando de la manera correcta. Debemos direccionarlo al pago de deuda pública. ¿Y todas esas medidas a qué nivel propone llevar el déficit fiscal? Bueno, mire, básicamente la idea es por lo menos estabilizar. Sabemos que en 4 años no se puede, por decirlo así, solucionarlo todo, pero sí creo que debemos llegar al nivel de que pues tengamos la posibilidad de bajar la deuda. Pues depende mucho de cuán agresivos seamos en la implementación, por ejemplo, de la factura digital, de la tecnología, de la disminución del gasto público, de el redireccionamiento, de estos superávit, pero sí creemos que podemos lograr grandes cosas y devolverle al país una economía mucho más saludable que la que tiene actualmente. ¿Cuál sería su posición, directriz, política, monetaria y cambiaria? Bueno, mire, nosotros creemos que debe mantenerse como se ha hecho hasta ahora. Me parece que se ha dado estabilidad con lo que ha hecho el Banco Central en los últimos años, la manera en que ha manejado el tipo de cambio del dólar. Vamos a mantenerlo en esa línea. Me parece que es la línea más saludable. No pensamos, aunque hay quienes nos han sugerido que pensemos por lo menos en poner sobre la mesa el tema de la dolarización de la economía, no creemos que Costa Rica esté para eso. Nos quitaría autonomía definitivamente como país en materia económica. Creemos que se puede poner el tema sobre la mesa, se puede conversar, pero por lo menos no es la línea del gobierno de Restauración Nacional. En materia de economía siempre, pero en empleo, se dice que existe un divorcio entre lo que está produciendo o las personas que está mandando a la calle la academia, incluyendo en esa academia los colegios técnicos y el INA, y entre lo que está necesitando el sector privado. Claro. Ahí, ¿cómo haría usted para poner en línea esas necesidades? Qué bueno que usted me lo pregunta, porque precisamente Restauración Nacional, este servidor, presentamos un proyecto de ley para que se dirijan recursos de CONAPE, específicamente de CONAPE, a la implementación de una estrategia de comunicación a nivel nacional para todos los estudiantes de primer ingreso de las universidades, para que la gente sepa cuando entra a la universidad cuáles son las carreras que están saturadas, cuáles son las carreras donde no hay trabajo. Hoy por hoy muchos en el periodismo, que es nuestra especialidad, en la odontología. De hecho, esto nació de una conversación con una amiga odontóloga de la odontología, en las ciencias médicas, ciencias sociales en general, derecho, etcétera, etcétera. La gente está entrando con mucha ilusión a estudiar.
Recientemente también vimos un reportaje en el caso de Lina, que la gran mayoría no encuentran trabajo en su especialidad tampoco, y eso es por falta de información y también por falta de acompañamiento de parte del gobierno. La información correcta y el acompañamiento del gobierno con las universidades, con los colegios técnicos, con instituciones como el INA, creo que nos van a permitir pues redireccionar mejor las prioridades de estas personas que vienen a estudiar, que entran con la ilusión de sacar una carrera, la sacan, incluso algunos quedan endeudados para sacar la carrera y después no tienen cómo pagarla porque no encuentran trabajo en su especialidad. ¿Ve usted posible en un gobierno que realmente Costa Rica camine a ser un país bilingüe? Es una de nuestras metas. Nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno lo que llamamos la gran reforma educativa de la Costa Rica del Bicentenario. En el 2021 cumplimos 200 años de vida independiente y queremos y vamos a entrar desde el principio con una política agresiva de la enseñanza del inglés para que en un plazo mediano, de aquí a unos 10 años, todos los estudiantes de la secundaria salgan completamente bilingües. Es una meta de nosotros, creo que lo podemos lograr, creo que se han hecho algunos avances importantes, pero aislados, sin acompañamiento, y bueno, han tenido éxito y pueden resultar en ser el ejemplo para el resto del país. Costa Rica apostó en los últimos años por una atracción de capital extranjero. Esas empresas de capital extranjero están pidiendo una flexibilidad de horario. Al respecto, ¿qué opina usted? Mire, yo creo que Costa Rica debe darle las facilidades a todas las inversiones posibles en este país, porque van a generar empleo, porque van a generar mejores condiciones de vida a nivel general para los ciudadanos costarricenses. En cuanto a el tema de los horarios, creo que estoy captando bien la pregunta, pero precisamente nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno la implementación de una política muy fuerte de teletrabajo. Hay y no hay relación entre una y otra cosa, pero creo que eso también es parte de fortalecer la posibilidad de que empresas estén aquí instalándose y tengan mayores facilidades en cuanto a horarios, en cuanto a teletrabajo, en cuanto a posibilidades de establecerse y de generar empleo. Creo que es importantísimo para Costa Rica abrir esas oportunidades. En algún momento se generó un ambiente de mucha inseguridad al respecto porque incluso empresas se estaban yendo y pocas estaban viniendo. Creo que debemos retomar una política agresiva y ahí vuelvo un poco a lo mismo de lo que le hablaba del papel que tienen que cumplir en este caso los representantes diplomáticos del país en otros países. Y yo quisiera retomar más bien el papel de la familia. Ahí, en política laboral, ¿qué medidas implementaría para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que hombres, tanto en igualdad de salarios, así como incluso tener una opción de trabajo? Bueno, mire, desde el Instituto de la Familia que nosotros proponemos precisamente está el fortalecer la protección a la mujer en todos los sentidos, contra la agresión doméstica y contra la discriminación en materia laboral, por ejemplo. Me parece que se han gastado demasiados recursos en el actual INAMU para capacitaciones y para actividades y para enfoques que realmente no son los que la mujer necesita en este país. Yo creo que hay que darle un agresivo acompañamiento, hay que movilizarse desde este Instituto de la Familia de manera agresiva para fomentar precisamente que en las empresas, empezando por el gobierno, el mismo gobierno central tiene que ser el primero en dar el ejemplo para que la mujer tenga oportunidad, para que la mujer tenga posibilidades de crecer profesionalmente y de ganar lo mismo que gana un hombre cuando está en las mismas condiciones profesionales. Y precisamente la materia del teletrabajo creo que generaría muy buenas oportunidades para la mujer, sobre todo aquella que pues también pues quiere también seguir de alguna manera vinculada fuertemente a su familia, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que generar un salario, pero también quiere mantenerse cerca de su familia, cerca de sus hijos, no dejarlos en manos de terceras personas, ¿verdad? Ubiquémonos en el sector educación actual, ¿cómo está? ¿Cuál sería la principal reforma que le harían? Bueno, tenemos que trabajar en una reforma amplia en materia de educación. Nosotros, como les repito, estamos proponiendo una gran reforma educativa que tiene que ver con revisar todo lo que tiene que ver con planes de estudio, tiene que ver con la formación que se le da a los estudiantes. Debemos introducir una formación en materia cívica importante, en materia de valores, en materia de educación vial. Hoy por hoy el tema vial es un tema
de primera importancia por muchas razones, no solamente por el tema de los accidentes de tránsito, no solamente por enseñarle a los jóvenes que cuando tomen no deben que cuando manejen no deben tomar licor, sino también por lo que hoy por hoy la situación vial del país está generando caos hasta en materia personal y familiar. Gente no puede pasar tiempo con su familia porque pasa 2 horas en una presa, gente pasa estresada porque pasa 2 horas en una presa. Ese tipo de formación, además de la académica que ya existe y que hay que fortalecer, hay que introducirla. Y debemos también, dentro de esa misma formación, introducir una materia o iniciativas importantes aún no en los colegios técnicos, por supuesto que en los colegios técnicos fortalecerla, pero también en los colegios académicos, en todos los colegios del país, en materia de emprendimiento, para que muchos de aquellos jóvenes que quieren pues salir, algunos de ellos no necesariamente estudiar en una universidad, tengan herramientas para empezar a trabajar y a crear sus propias iniciativas. Pasamos al campo de infraestructura. ¿Cuál sería la obra principal a la que usted le debe poner atención y cómo se financiaría? Bueno, mire, son muchas obras, hay mucho que hacer. En nuestro país está en crisis de infraestructura con 30 años de atraso, 75% de carreteras en mal estado o de deterioro y 26% en estado de mucho deterioro, de deterioro grave. Entonces hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer y de muy distintas maneras, pero para ser concreto en la respuesta, hemos coincidido con incluso la mesa del Acuerdo Nacional en la que participamos y que fue firmado en junio pasado, que el tren eléctrico es de suma importancia, hay que empezar a trabajarlo desde el primer momento. La herramienta debe ser la concesión. Creemos que es la herramienta con la que contamos. Costa Rica no está económicamente para financiar una obra de esa envergadura, y cuando digo concesión me refiero a la construcción y me refiero también a la administración del tren en particular, pero es una obra mucho más grande que incluye, por ejemplo, módulos intermodales, es decir, paradas donde la gente pueda dejar el carro allí con parqueos y también con negocios. Esa sí se puede hacer mediante asociaciones público-privadas. ¿Y lo que es sectorización? Mire, en lo que tiene que ver con la sectorización, pues evidentemente hay que hacer un trabajo de mesa, de negociación, de trabajar fuertemente con todos los sectores privados, de transportistas, autobuseros, etcétera, etcétera. Tienen que sentarse con el gobierno y tienen que entender que son parte de la solución y que en la solución vamos a salir beneficiados todos. Al final, cuando logremos un excelente plan que cambie definitivamente la manera en que hoy por hoy nos conducimos en el área metropolitana o el gran área metropolitana, sobre todo, aunque también en las provincias habrá que hacer su trabajo. Yo creo que vamos al final todos sentirnos agradecidos, desde el ciudadano que maneja su carro y dice, no, ya no voy a manejar en carro, ya no voy a conducirme en carro, lo voy a ir a dejar a la parada y de ahí me muevo en tren, hasta el ciudadano que normalmente anda a pie. ¿Reformaría usted el MOP y sus consejos? Definitivamente, yo creo, y es parte también de lo que hemos acordado o de lo que hemos llegado a la conclusión en el Gran Acuerdo Nacional, y es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hay que transformarlo, y parte de la transformación y el fortalecimiento es, por ejemplo, instituciones como CONAVI, como el CTP, convertirlos en direcciones dentro del MOP, eliminando sus juntas directivas y por lo tanto dándole al MOP la fuerza, dándole al MOP el músculo y sobre todo también pues con ello generando una mayor posibilidad de que los procesos sean más expeditos, más rápidos, y esa esquizofrenia burocrática que nos tiene a todos locos, pues desaparezca de una vez por todas y empecemos a ver caminar los procesos. Para finalizar, tiene 30 segundos para decir lo que usted quiera, pero en relación con lo que es la gobernabilidad de este país. La gobernabilidad pasa por tener la capacidad de gerenciar Costa Rica. Nos ha faltado eso. Hemos querido administrar, pero no hemos tenido la valentía de decir yo quiero gerenciar, yo quiero sentarme con los sectores, yo quiero tener la posibilidad de liderar a los sectores. Para eso la gente me escogió como presidente, para sentarme y liderar diálogos, liderar conversaciones, liderar acuerdos, no estar ausente ahí mientras otros lo lideran. No, un presidente de la República tiene que estar para eso, tiene que viajar menos, tiene que estar en el país para conversar con los sectores involucrados y ayudarlos y también dejarse ayudar por ellos para encontrar las soluciones que Costa Rica necesita, que están ahí, se pueden tomar, se puede avanzar mucho. Quizá la gente dirá en 4 años no le va a alcanzar, pues lo que nos alcance a hacer queremos hacerlo en el gobierno de la República. Le agradecemos mucho su espacio, sobre todo a nombre de Movimiento Pro Costa Rica. Gracias por su tiempo y a usted lo invitamos para que nos siga en Facebook. Movimiento Pro Costa Rica.